Bueno, entonces vimos esto que fue como una aplicación de ese teorema pues de reducción al absurdo que mostramos, ¿cierto? Ya podemos hacer reducción al absurdo porque sabemos que ese sistema pues que definimos axiomático satisface la propiedad. Bueno, vamos ahora a mostrar aquí lo que llamamos los teoremas de validez y completitud. Entonces mire que nosotros inicialmente, pues cuando comenzamos con la lógica proposicional, comenzamos definiendo el lenguaje, ¿cierto? La- ¿Qué expresiones nosotros íbamos a aceptar como siendo fórmulas que representan proposiciones o afirmaciones? Luego entonces definimos lo que era la relación de consecuencia semántica a partir pues, de la noción de evaluación. Y después lo que hicimos es definir un sistema axiomático que permitía derivar fórmulas a partir de otras fórmulas por medio de unos axiomas y modus ponens, que era la única regla inferente. Mire que esas dos definiciones de esas dos relaciones de consecuencia las dimos de manera independiente, ¿cierto? Ya, por un lado definimos esa relación de consecuencia semántica y por otro definimos la relación de consecuencia sintáctica. Entonces, lo que vamos a mostrar ahora es que en realidad esas dos relaciones de consecuencia son las mismas, ¿cierto? Aquí lo que formalizamos semánticamente también vale sintácticamente y viceversa. Vamos aquí a comenzar entonces con lo que vamos a llamar el teorema de validez débil, que nos dice lo siguiente. Entonces, si uno tiene una fórmula cualquiera pues de la lógica proposicional, esa fórmula va a ser deducible a partir del conjunto vacío, sintácticamente, ¿cierto? O sea, si esa fórmula es deducible, entonces es semánticamente válida, ¿cierto? Es decir, recuerden acá que nosotros mostramos, o incluso ese es uno de los ejercicios que he propuesto en uno en el taller 1, y es que una fórmula es consecuencia semántica del vacío si solamente si es una tautología. Entonces lo que vamos a mostrar aquí es todo lo que se pueda demostrar en ese sistema axiomático que nosotros definimos sin hipótesis tienen que ser tautologías. El sistema solamente nos permite deducir tautologías. Ahora, mire que esa demostración pues la podemos pensar por, podemos hacer por deducción, ¿cómo es? Por inducción en la longitud de la demostración. Voy a pasar aquí al tablero para hacer esa demostración, o por lo menos el bosquejo pues acá en el tablerito. Entonces vamos a comenzar aquí. Entonces vamos a suponer, bueno, vamos a tomar una fórmula pues de la lógica proposicional, vamos a suponer que esa fórmula se puede deducir en ese sistema axiomático pues sintácticamente a partir del conjunto vacío. ¿Cierto? Esa es la hipótesis, a partir de esa hipótesis queremos mostrar que vale esto de acá, ¿cierto? Y a partir de eso vamos a mostrar eso. Por definición que tenemos, eso quiere decir que existe, es decir, existe una secuencia de fórmulas, una secuencia finita, ¿cierto? Y sería pues una fórmula alfa 1, alfa 2, pues hasta alfa n, ¿cierto? Donde ese n es un número natural, pues cualquiera, pues de 1, pues en realidad es un número natural positivo, ¿cierto? Un número entero positivo. Que es una deducción de alfa a partir de, del conjunto vacío, ¿cierto? Que no tenemos hipótesis en este caso. Listo. Entonces vamos a mostrar entonces por inducción sobre la longitud de la demostración que siempre esa última fórmula va a ser una tautología. En realidad,
vamos a mostrar que todos los elementos en esa secuencia van a tener que ser tautologías. Entonces veamos por inducción que inducción sobre n, o sea, sobre la longitud de la demostración, que esta es una consecuencia semántica del vacío, ¿cierto? Y ya sabemos que eso es lo mismo que decir que es una tautología. Listo, entonces, paso base. Sería el caso en el que n es igual a 1. Como aquí estamos en una deducción donde no tenemos hipótesis, si nosotros logramos demostrar una fórmula en un único paso, eso quiere decir que esa fórmula tiene que ser una instancia, pues un caso particular de un axioma, ¿cierto? En este caso, pues teníamos alfa 1 pues va a ser igual a alfa y alfa debe ser un axioma. Listo, entonces, ¿qué tenemos que verificar ahí? Verificar que cada uno de los axiomas son en realidad tautologías, ¿cierto? Pongámosle acá. Entonces, axiomas desde A1 hasta A3 son tautologías. Ya ahí les queda pues como ejercicio, digamos, verificar que cada uno de esos axiomas es tautología, ¿cierto? Ahí. Inclusive ya el primero de esos ya lo hicimos. Por ejemplo, este aquí nosotros ya mostramos que este esquema es una tautología. Este esquema acá es una tautología, ¿cierto? No sé si de pronto en los ejercicios, pues los otros esquemas axiomáticos también están ahí para mostrar que son tautología. En todo caso, ustedes ya saben cómo justificar que es tautología. Aquí lo podríamos hacer, digamos, por método directo, tomar una evaluación arbitraria. Esa evaluación le puede dar o verdadero o falso a alfa, ¿cierto? Si le da falso, ya esa implicación va a ser verdadera. Y si le da verdadero, esa evaluación va a hacer que esta implicación sea verdadera, por consecuente verdadero, y de la misma manera entonces va a hacer que esta implicación sea pues verdadera, por consecuente verdadero, ¿cierto? Entonces, en ambos casos vamos a tener que eso es una tautología. Entonces lo mismo pues ahí pueden verificar que los otros dos axiomas también son tautologías. Listo. Vamos entonces al paso inductivo. ¿Cierto? Entonces vamos a suponer que lo que estamos mostrando, pues, por hipótesis inductiva, supongamos que vale pues ese teorema de validez, que vale, pongámoslo acá, validez, ¿cierto? Teorema, pues esa propiedad de validez para deducciones de longitud estrictamente menor a n, menor a n, ¿cierto? Y veamos entonces qué vale para deducciones de longitud n. En algunas partes, pues, a las deducciones que son sin hipótesis se le llaman demostraciones y a lo que se llega se le llaman teoremas, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues más que una deducción sería una demostración y la fórmula alfa sería pues un teorema de esa lógica. Pero esos son simplemente pues nombres. Entonces veamos qué vale para deducciones de longitud n. Aquí vamos a tener entonces varios casos, ¿cierto? O sea, en esa deducción de longitud n, que sería esa secuencia que tenemos aquí, ¿cierto? Las fórmulas alfa 1, alfa 2 hasta alfa n, desde luego pues como es una deducción
de alfa, esa última fórmula alfa n tiene que ser alfa, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener varias posibilidades. Ese último elemento en esa secuencia se pudo haber colocado por dos, por ahí dos posibilidades para haber colocado este alfa n aquí. Una de ellas es que haya sido por ser un axioma, ¿cierto? O sea, hicimos un montón de pasos inútiles y a lo último escribimos la fórmula que queríamos demostrar, que es alfa, y justificamos que era por ser un axioma, ¿cierto? Esa sería una posibilidad. En ese caso, pues vamos a tener que, esa fórmula alfa va a ser una tautología precisamente por lo que vimos en el paso base, ¿cierto? Porque todos los axiomas son casos particulares de tautologías. Aquí coloquemos esto paréntesis. Alfa es tautología, ¿cierto? Ahora, el otro caso, que es el que es un poco diferente, sería entonces el caso en el que esa última fórmula se obtuvo por modus ponens de fórmulas anteriores, ¿cierto? Entonces, pues vamos a ver los dos aquí. Mire que en este teorema no tenemos esa tercera posibilidad de que esa fórmula haya sido tomada como siendo un elemento del conjunto de hipótesis, porque no tenemos hipótesis, ¿cierto? Listo, entonces vamos acá, caso 1. Pongámosle acá el caso 2.1, que sería si alfa es una instancia de, pues, un caso particular o es, mejor dicho, es un axioma. Aquí, como en el caso base, se tiene que alfa es una tautología, porque ya ustedes pues van a verificar que en realidad pues todos esos tres axiomas todos son tautología, ¿cierto? Vamos ahora entonces al otro caso, es si alfa es obtenido, ¿cierto? Aquí puede ser o alfa o colocar también el alfa n, cualquiera de los dos. Y alfa es obtenido por modus ponens aplicado a fórmulas anteriores, ¿cierto? Sería el caso anterior. En este caso, ¿qué tenemos? Tendríamos entonces, pues, tendríamos, la deducción sería más o menos de esta forma. Tendríamos aquí una fórmula alfa 1, ¿cierto? Por aquí vamos a tener una fórmula alfa i. Por aquí tendríamos el alfa, una fórmula alfa j que sería de la forma alfa i implica alfa, ¿cierto? Esos dos podrían estar en el orden inverso, es decir, podría estar primero la implicación y después el antecedente, pero no importa el orden en el que lo pongamos, va a ser la misma cosa. Y por aquí, al final, entonces vamos a deducir esa fórmula alfa y aquí la justificación de esta última, pues en realidad sería el alfa n, ¿cierto? Que es precisamente la fórmula alfa. Y aquí simplemente vamos a justificar que es por modus ponens entre alfa i y alfa j, ¿cierto? Entonces miren que acá de nuevo, si nosotros nos fijamos, o sea, si miramos solamente esa secuencia de fórmulas desde alfa 1 hasta alfa i, eso sería una deducción de alfa i a partir también del conjunto vacío, porque aquí no pudimos haber utilizado pues ninguna hipótesis, pues no las tenemos, ¿cierto? Y lo mismo si nosotros nos fijamos en esta secuencia de alfa 1 hasta alfa j, también tendríamos una deducción de alfa j a partir del conjunto vacío, ¿cierto? Es como, digamos, alfa 1 hasta alfa i y alfa 1 hasta alfa j son
deducciones deducciones de, pues primero de alfa y alfa i implica alfa a partir del vacío. Ahí pues respectivamente. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que, pues en realidad en LP nosotros demostramos alfa i y también demostramos entonces en LP, demostramos alfa i implica, implica alfa, ¿cierto? Existen secuencias de deducción de esas fórmulas a partir del conjunto del vacío, por lo tanto son demostrables, esa es la notación que tenemos, ¿cierto? Ahí entonces por hipótesis inductiva, o sea, como esas deducciones son, eh, y como en ese caso, pues mire que estos índices van a ser menores y tanto I como J van a ser estrictamente menores a N, por hipótesis inductiva, vamos a tener que, se tiene que tanto alfa I como esa implicación, ¿cierto? O sea, alfa I va a ser una fórmula lógicamente válida, ¿cierto? Va a ser una, en últimas va a ser pues una tautología y también vamos a tener que alfa I implica alfa también es tautología. Pues ambas son deducibles también semánticamente del vacío, ¿cierto? Que ya vimos pues que tienen que ser tautologías, ¿cierto? Es decir, tanto pues alfa y alfa implica alfa son tautologías. Entonces, con eso, ¿qué vamos a tener que justificar? Tenemos que justificar que esa fórmula alfa es tautología. O sea, si estas dos fórmulas son tautología, esta es tautología, ¿cierto? Ahora, veamos que, veamos entonces que alfa es tautología. Tomemos una evaluación cualquiera, ¿cierto? Sea E una evaluación, una evaluación cualquiera, ¿cierto? Para mostrar que es tautología tenemos que mostrar que esa evaluación cualquiera tiene que hacer verdadera esa fórmula alfa, ¿cierto? Eh, como, como tenemos que alfa y alfa i implica alfa son tautologías, vamos a tener entonces que esa evaluación tiene que hacer esas dos fórmulas verdaderas, ¿cierto? Esa evaluación tiene que hacer a alfa i, la tiene que ser verdadera. Y esta implicación también la tiene que ser verdadera. Por lo tanto, entonces tiene que ser el consecuente verdadero, porque si una evaluación hace verdadero una implicación y también hace verdadero el antecedente, también tiene que ser verdadero el consecuente, ¿cierto? Porque si hiciera falso el consecuente, tendríamos una implicación falsa, ¿cierto? Que tendríamos antecedente verdadero y consecuente falso. Luego, E de alfa tiene que ser igual a verdadero. Pues si E de alfa es igual a verdadero, entonces tendríamos que E de alfa i implica alfa sería falso, ¿cierto? Contradicción. Listo. Entonces mire que ahí ya mostramos que para cualquier evaluación que nosotros tomemos, mira aquí tomamos una evaluación pues arbitraria, vamos a tener que esa evaluación tiene que ser verdadera esa fórmula alfa, que eso es a lo que queríamos llegar, ¿cierto? Profe, Eso. pero entonces ese en paréntesis que dice, pues si E de alfa, la evaluación de alfa es verdadera, no debería Ah, ser.
Sí, qué pena, sí, aquí escribí mal. Aquí es. O sea, es verdadero, porque si fuera falso, tendríamos que esta implicación sería falsa, porque tendríamos antecedente verdadero y consecuente falso, ¿cierto? Sí, ahí, muchas gracias, ahí me equivoqué y era falso. Listo. ¿Clara esa demostración? Bueno, entonces, Profe, ¿podría repetir, profe, Deme un momentico, ya termino, profe. por qué la secuencia, por qué todos los alfaí se siguen de vacío? O sea, porque... sí, porque mire que aquí, o sea, mire que en este caso, espere, yo paso esto un poquito más para arriba. Entonces, mire, nosotros tenemos la hipótesis de que esa fórmula alfa se deduce del conjunto vacío, ¿cierto? Es decir, que existe esta secuencia de deducción, ¿cierto? Esta secuencia que tenemos aquí de alfa 1 hasta alfa n, que es una deducción de alfa a partir del vacío. Con eso que tenemos, esta última fórmula alfa n tiene que ser precisamente alfa. Y en esta secuencia solo pueden haber o instancias de axiomas, pues, o casos particulares de axiomas, o aplicación de modus ponens a fórmulas anteriores. Acá en esta secuencia no podemos tener, digamos, elementos de algún conjunto de hipótesis, porque no tenemos hipótesis, ¿cierto? Entonces, mire que ahí es esa secuencia la que estamos utilizando acá en este caso. Ya tenemos esta deducción de alfa 1 hasta alfa n, donde esa fórmula alfa n es precisamente alfa, ¿cierto? Y aquí en este caso estamos diciendo que esa última fórmula alfa, el último paso que se hizo fue aplicar modus ponens a dos fórmulas anteriores, ¿cierto? Entonces mire que en esta misma secuencia de deducción que tenemos de alfa a partir del vacío, esta secuencia también va a ser una secuencia de deducción de alfa i. ¿Por qué? Porque mire que aquí solamente podemos tener o axiomas o aplicación de modus ponens a fórmulas anteriores. Y la última fórmula es alfa i, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, si nos fijamos en esa secuencia, desde alfa 1 hasta alfa i, tendríamos una deducción de alfa i a partir del conjunto vacío. Sí, es como Sí, más, profe, clarísimo. ¿sí quedó claro? Listo, entonces, y lo mismo con alfa j, ¿cierto? Lo mismo pasa con alfa j. Ahora, como esas deducciones son deducciones más pequeñas que la deducción que tenemos pues de longitud aquí n, ¿cierto? Entonces ahí aplicamos la hipótesis inductiva. Listo, ok, entonces si quedó claro ya, o si tienen alguna duda, pregunten antes de pasar al próximo teorema. Ahora mire que es una cosa bonita, o sea, es todo lo que demostramos sin suponer nada, son cosas que son tautologías, son cosas que son obviamente verdaderas, ¿cierto? Y lógicamente verdaderas, no tienen otra forma pues no pueden ser falsas, ¿cierto? Ese sistemita nos está asegurando por lo menos eso. Ahora mire que uno en un sistema axiomático no quiere solamente que todo lo que demuestre sea cosas verdaderas, sino que además eh, que todas las cosas que siempre son verdaderas, usted las logre demostrar, ¿cierto? O sea, el sistema axiomático, la idea es que usted logre demostrar lo que es siempre verdadero y solamente eso, ¿cierto? Aquí pues estamos pensando por el momento sin hipótesis. Ya cuando tenemos hipótesis, desde luego lo que queremos es que lo que uno le logre demostrar a partir de hipótesis sea verdadero siempre que las hipótesis también lo sean, ¿cierto? Listo. Bueno, entonces vamos acá. Voy a pasar, hacemos aquí a este otro teorema. Bueno, vamos en realidad aquí vamos a mostrar entonces en el otro sentido, ¿cierto? Es decir, si una fórmula es lógicamente, pues es lógicamente válida o es una tautología, entonces vamos a mostrar que en ese sistema axiomático nosotros logramos demostrar esa fórmula, ¿cierto? Ahora, para demostrar eso, vamos a mostrar un lemita aquí anterior que nos va a permitir luego pasar a ese teorema. Entonces vamos a demostrar este lema que nos dice una cosa como medio extraña, pues uno no ve todavía por qué eso nos puede servir para después mostrar la completitud, ¿cierto?
pero nos va a permitir llegar allá. Entonces, mire que vamos a mostrar qué. Bueno, voy a ponerlo de una vez acá en el tablero para mostrarlo acá en el tablero. Profe, entonces, validez es que todo lo verdadero se puede demostrar. No, todo lo Y contrario. Validez es que todo lo que se demuestra es lógicamente válido, pues es verdadero semánticamente, o es una tautología. Lo que usted acaba de decir es lo que vamos a mostrar más, acá en el teorema ok. 7, y es que todo lo que es verdadero, pues verdadero pues desde el punto de vista de que no puede ser falso, o sea, todo lo que son tautologías son demostrables a partir del vacío, ¿cierto? Profe, Listo. Todo lo que es lógicamente verdadero, ¿cierto? Lo que pasa es que una cuestión es, hay cosas que son lógicamente verdaderas y es cosas que no pueden ser falsas, que es lo que nosotros llamamos las tautologías, ¿cierto? Ahora, ya si usted está dentro de una teoría, es decir, tiene un conjunto de hipótesis diferente del vacío, ya la lógica a uno no le asegura pues que lo que va a deducir son verdades, no. La lógica lo que le va a asegurar es que si todas esas hipótesis que usted tiene son verdaderas, lo que concluye también tiene que ser verdadero, ¿cierto? Pero ya ahí lo que concluye no van a ser cosas lógicamente verdaderas, porque si no, pues en una teoría nosotros lograríamos solamente demostrar tautologías, que eso no sirve pues para nada, porque las tautologías son como cosas obvias, ¿cierto? Por ejemplo, alfa implica alfa, pues, obviamente, si alfa es verdadero, entonces alfa también tiene que ser verdadero. O el tercer excluido, pues casi las tautologías en última son cosas como que en última son verdades obvias, ¿cierto? Y uno en una teoría matemática, uno no quiere mostrar cosas obvias, sino que a partir de unos supuestos del campo específico que usted esté formalizando, quiere mostrar cosas que no son obvias, ¿cierto? Digamos, si está formalizando los números naturales, usted supone cosas sobre los números naturales, algunos principios básicos. A partir de esos principios básicos, usted quiere demostrar todas las otras propiedades de los números naturales, ¿cierto? Y lo mismo pues con teoría de conjunto y cualquier formalización, ¿cierto? Ahora, mire que esas cosas que usted supone en esas teorías son cosas que no son lógicamente válidas. Por ejemplo, un axioma en la aritmética de Peano es el cero no es sucesor de ningún número, ¿cierto? Ese es como uno de los axiomas de Peano. Cero no es sucesor de ningún número, estamos pensando pues en los números naturales, ¿cierto? Eso, desde el punto de vista lógico, no tiene pues como, eso no necesariamente pues es lógicamente válido, tanto que uno tiene pues estructuras donde eso no vale. Si usted piensa en los enteros, otras estructuras pues donde el cero pues en realidad puede ser sucesor de alguien, entonces no es lógicamente válido, ¿cierto? O sea, uno puede tener estructuras donde eso no vale. Pero la idea es que si usted supone eso, ¿cierto? Como siendo verdadero, y cuando está formalizando los números naturales lo toma como siendo un principio básico de los números naturales, entonces todo lo que usted logre demostrar de ese principio básico y los otros principios básicos que se toman, eh, lo que logre demostrar también va a ser verdadero. ¿Va a ser verdadero sujeto a qué? A la verdad de esas cosas que usted supuso. Esa es como la idea. Bueno, entonces voy acá para pasar esto. Aquí me pregunta Juan Camilo que si estoy trabajando con una versión nueva de las diapositivas. No, esas son las diapositivas que yo había colocado pues acá en el Classroom. No sé si de pronto tiene diapositivas que yo haya pasado en otro semestre, alguna otra cosa, porque esas son las que están en el Classroom. profe, porque es que la que está en el Classroom, el teorema 7 dice que la demostración la vemos en Mendelssohn. Ay, pero espérate. Yo me fijo entonces ahora para ver si tengo que actualizarlo o de pronto alguna actualización de la página o alguna cosa así, porque como estaba como yo lo tenía pues en el curso pues de lógica y conjuntos, pero este lemita se lo adicioné porque como este semestre tenemos más tiempo, entonces puedo hacer esa demostración pues aquí en clase. Mientras que cuando era lógica y conjunto, ese teoremita yo lo dejaba para verlo en el de Mendelssohn. Pero entonces me voy a fijar a ver si en realidad entonces hay como una versión más vieja pues en el Classroom y la actualizo entonces. Pero entonces, sí, ese Ah, es, sí, porque este lema tampoco está en las diapositivas.
Sí, ese lema lo adicioné para este curso pues que estamos viendo de lógica solamente, ¿cierto? Cuando era lógica y conjunto no alcanzaba a ver esto. Pero me fijaré entonces y actualizo, pero yo creí que esta era la versión pues que había en ese Classroom. Bueno, en todo caso me voy a fijar y si es el caso pues lo actualizo y si no, puede ser que de pronto, como yo había inicialmente subido una versión anterior, puede ser que recargando la página o alguna cosa, puede ser que sí, y saque el que es. Pero bueno, ahí iremos bien. En todo caso reviso ahí para ver si sí están las diapositivas de la misma versión. Bueno, vamos aquí. Bueno, claro que versión 7 en todo caso, como no dice cambios muy significativos, no, pero sí, lo que pasa es que yo le había puesto versión 7 y después de ponerle versión 7 hice unos cambiecitos. No, dejemos ahí, mejor dicho, yo verifico si esta es la versión actualizada o no. Bueno, entonces hagamos aquí una cosa y es la siguiente, vamos a demostrar esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice este lema? Este lema nos está diciendo, tome una fórmula de la lógica proposicional cualquiera, ¿cierto? Y vamos a tomar esa fórmula con variables proposicionales o sea, las variables proposicionales que hay en esa fórmula son de A1 hasta N, vamos a suponer eso, ¿cierto? Vamos con base a una evaluación que tomemos, ¿cierto? Vamos a tomar una evaluación ahí. Dependiendo de cuáles sean los valores que esa evaluación da a esa fórmula alfa y a esas variables proposicionales, vamos a definir entonces estos alfa prima y a prima, ¿cierto? Entonces, en el caso de que esa evaluación le asigne verdadero a alfa, alfa prima, ¿qué va a hacer? Va a ser la negación de alfa. No, perdón. En el caso que le asigne verdadero, va a ser ese alfa prima, va a ser precisamente alfa. Y si le asigna falso, el alfa prima va a ser la negación de alfa, ¿cierto? Y lo mismo va a pasar entonces con esas variables proposicionales. Si esa evaluación le asigna a una variable proposicional, le asigna verdadero, entonces el AI' va a ser precisamente el AI, ¿cierto? O sea, la variable proposicional prima va a ser precisamente ella misma. Pero si le asigna falso, va a ser la negación de la variable proposicional, ¿cierto? Con esas definiciones lo que vamos a hacer es mostrar que uno a partir de esas alfa y prima logra demostrar a alfa prima, ¿cierto? Eso es lo que vamos a mostrar inicialmente, que después lo vamos a usar para demostrar pues el teorema de completitud. Comencemos aquí, tomemos todo esto, ¿cierto? Vamos a tomar esto acá. Ahora bien, eso lo vamos a hacer entonces, vamos a demostrarlo por inducción. Vamos a suponer todo lo que tenemos acá, todas estas definiciones, ¿cierto? Y vamos a demostrar esto de aquí por inducción sobre alfa, ¿cierto? Eh, sobre alfa, pero inducción pues sobre fórmulas de la lógica proposicional clásica y lo vamos a hacer sobre esta fórmula. El paso base, ¿qué sería? En el paso base vamos a tener que alfa es precisamente una variable proposicional, ¿cierto? Alfa es una variable proposicional. Entonces mire que en ese caso, ¿qué tenemos? Pues aquí la variable va a ser solamente una de estas variables, ¿cierto? Digamos, supongamos que este alfa sea el A1, ¿cierto? En realidad, pues lo dejo así porque puede ser cualquier variable, pero digamos que sea A1. Listo, ya. Vamos a poner alfa es igual a 1, ¿cierto? Como para razonar pues más fácil. Puede ser cualquier variable, pero vamos a suponer que es A1 y cualquiera que usted tome va a ser lo mismo. En este caso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que, vamos a tener dos casos, ¿cierto? Mejor dicho, aquí en este caso no, se tienen dos casos.
Entonces, el primer caso es que esa evaluación que nosotros estamos tomando le asigne verdadero a esa fórmula y el otro es que le asigne falso, ¿cierto? El primer caso sería si E de A1 es igual a verdadero. En este caso, ¿qué tendríamos? Aquí, tanto alfa prima como A1' serían precisamente la misma variable A1, ¿cierto? Por las definiciones que tenemos acá, ¿cierto? Como la evaluación le está asignando verdadero a esa fórmula alfa, el alfa prima va a ser precisamente el alfa, que es A1. Y como le está asignando también pues verdadero a esa variable proposicional A1, porque es precisamente pues esa variable la misma fórmula alfa, entonces ese A1' también va a ser A1, ¿cierto? Ahí tendríamos entonces que mostrar que de A1' se sigue alfa prima, pero como son exactamente la misma fórmula, como nosotros tenemos que A1 deduce en LP a A1, ¿cierto? Esa sería una deducción de un único paso donde colocamos A1 por ser un elemento pues, del conjunto de hipótesis. Entonces, tendríamos por lo tanto que A1' deduce en LP a alfa prima, ¿cierto? Listo. De manera análoga vamos a tener para el caso en el que esa evaluación le asigne falso a ese A1. En este caso, tanto alfa prima como A1' van a ser la negación de A1, ¿cierto? Aquí tendríamos que alfa prima sería negación de alfa, que en este caso es A1, ¿cierto? Que va a ser igual a A1'. Y como también tenemos aquí entonces que negación de A1 deduce en LP a negación de A1, también sería pues una deducción de un único paso. Entonces, también tendríamos que aquí A1' va a deducir en LP a alfa prima, ¿cierto? Entonces, ese es el paso base. ¿Alguna duda con respecto al paso base? Bueno, entonces vámonos para el paso inductivo. En el paso inductivo, ahí vamos a tener varios casos, ¿cierto? Entonces, primera posibilidad va a ser que si alfa es la negación de una fórmula, ¿cierto? Negación de beta. Y aquí, en cada caso, vamos a tener dos posibilidades, que esa evaluación haga esa fórmula verdadera o que la haga falsa, ¿cierto? Aquí, ¿qué vamos a tener? Caso 2, 1, 1. Si esa evaluación hace verdadero a alfa, y el otro caso entonces sería si la hace falsa. 2, 1, 2. Listo. Aquí en este caso, ¿qué vamos a tener? Entonces, como la hace verdadera, vamos a tener que alfa prima va a ser precisamente alfa, ¿cierto? Es decir, va a ser negación de beta. Ahora, como hace verdadero esto, entonces va a ser falso a beta, ¿cierto? Hace verdadera la negación de beta, entonces hace falso a beta. Listo. Ahora, mire que aquí la idea es aplicar la hipótesis inductiva para beta, ¿cierto? Nosotros tenemos la hipótesis inductiva para beta. Estamos suponiendo que para beta vale esa propiedad que estamos mostrando. Aquí, como esa evaluación hace falso a beta, luego, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que beta prima va a ser negación de beta, ¿cierto? Y como lo hace, por la definición pues de esa fórmula prima, ¿cierto? Listo. Y las variables que nosotros tenemos en alfa y en beta son exactamente las mismas, ¿cierto?
son las mismas. Que en este caso pues estamos suponiendo pues que esas serían A1 hasta N. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Por hipótesis inductiva, tendríamos entonces que estas a sub i' van a deducir a beta prima, ¿cierto? Entonces, vamos a tener A1' hasta a n' deducen en LP a beta prima. Ahora, como beta prima en este caso es precisamente negación de beta, y negación de beta es alfa, ¿cierto? Y como beta prima es igual, pues, precisamente a negación de beta, que es igual a alfa, entonces, finalmente llegamos pues a lo que queríamos, y es que A1' hasta a n' deducen en LP a beta prima, perdón, a alfa prima, ¿cierto? Listo. Ahí ya lo tenemos en ese caso. El otro caso es análogo a este, ¿cierto? Sería en el caso 2, en este caso que tendríamos, si E de alfa es igual a falso. Como este es falso, ¿qué tendríamos acá? Alfa prima, ¿qué sería? Sería negación de alfa, ¿cierto? Es decir, sería negación de beta. Porque alfa en este caso es negación de beta, ¿cierto? Ok. Y vamos a tener, esa evaluación hace falso a alfa. ¿Cómo esa evaluación, qué valor de verdad le daría a beta? ¿Cierto? Falso también. Le va a dar falso también porque aquí alfa, o sea, no, porque alfa es negación de beta, entonces va a tomar el valor contrario, beta tomaría valor verdadero, ¿cierto? Y, o sea, que tendríamos E de beta va a ser verdadero, ¿cierto? Porque tenemos que alfa es la negación de beta, ¿cierto? Entonces, si a la negación de beta le estamos asignando falso, ¿qué le estamos asignando a beta? Verdadero, el opuesto, ¿cierto? Listo. En este caso, ¿qué tendríamos? Luego, en este caso, ¿qué vamos a tener? Beta prima, como esa evaluación le está asignando verdadero, el beta prima va a ser precisamente beta. Listo. Y también tenemos pues sí que las variables proposicionales en este caso pues de beta y en este caso sería pues también alfa prima, son las mismas. ¿Cierto? Porque también pues serían las variables proposicionales que hay en beta y en negación de beta, son las mismas, porque las dos negaciones no aumentan variables proposicionales, ¿cierto? En este caso pues tomemos que serían A1 hasta N. ¿Listo? Ahora, por hipótesis inductiva, como nosotros estamos suponiendo que vale para beta, entonces se tiene que de A1' hasta AN' vamos a deducir en LP a beta prima, ¿cierto? Que es igual a beta, ¿cierto? Como beta prima es igual a beta, ¿qué tenemos? Entonces de A1' hasta AN' deducimos en LP a beta. Pero nosotros queremos demostrar es negación de beta. Pero entonces ahí nosotros, por ese teorema que nosotros ya mostramos dentro del LP de introducción de doble negación y aplicar modus ponens, tendríamos entonces la deducción de negación de beta, ¿cierto? Aquí tenemos una deducción de beta a partir de esto.
adiciónele dos formulitas adicionales. Una que sea beta, mejor dicho, aquí tenemos una fórmula, digamos, desde alfa 1 hasta alfa n, donde ese alfa n es beta. ¿Qué hacemos nosotros? Entonces, adicione aquí una fórmula adicional que es alfa n más 1, que sería beta, implica negación de beta, y aplique modus ponens entre estas dos, entonces va a tener negación de beta, ¿cierto? Listo. Pero digámoslo acá, pues como más sucintamente, en lugar de escribir toda esa secuencia de deducción y todas esas cosas, digamos, por introducción de doble negación, y modus ponens se tiene que A1' hasta AN' deduce en LP a negación de beta. Ahora, como en este caso, pues, alfa' es negación de beta, es decir, que dedujimos en LP, dedujimos alfa' a partir de A1' hasta AN', que es lo que queríamos llegar. Listo. Ok. Bien ese caso. Vamos bien hasta ahí. Bueno, entonces si vamos bien hasta ahí, vámonos entonces para uno de los casos pues, que tengan que ver con conectivos binarios. No los vamos a hacer todos porque ahí son muchos casos, pero hagamos por lo menos uno de ellos, ¿cierto? Vamos a ponerlo aquí en otra página aquí antes de que se nos acabe este. Entonces sería el caso 2, ¿cierto? Aquí vamos en el 2, espérate. No, sería el caso 2.1. No, aquí el caso 2, no sería el caso 2.2. Listo. Entonces, sí, alfa es, pongámosle aquí con ¿cuál? Pongámosle con la conjunción. A ver, beta y delta, ¿cierto? Hagamos el caso con la conjunción, ya los otros casos, pues, se los hace. Vamos a ver aquí que salen un montón de casos, ¿cierto? Pero aquí también vamos a tener varias posibilidades, ¿cierto? Entonces, un caso 2, 1, que sería si esa evaluación que nosotros tomamos hace que esa fórmula sea verdadera, ¿cierto? Y el otro caso sería el caso en el que la hace falsa. En el caso en el que la hace verdadera, ¿qué vamos a tener? Como esto es una conjunción, vamos a tener que, bueno, aquí vamos a tener el alfa' en este caso va a ser precisamente alfa, porque está siendo verdadero, ¿cierto? Y como es una conjunción, entonces vamos a tener que el gorro de beta es igual a verdadero, y también la otra fórmula también va a ser verdadero, ¿cierto? Delta también va a ser verdadero, porque si la conjunción es verdadera, ambas son verdaderas. Listo. Luego, ¿qué tendríamos aquí? Vamos a tener que beta' va a ser precisamente beta y delta' va a ser precisamente delta, ¿cierto? Y como esa evaluación está asignando valor verdadero, no hay problema. Listo. Digamos, pongámosle aquí, pongámosle las variables proposicionales que hay en B, en beta, pongámosles B1 hasta Bn, y los que hay en delta, pongámosle D1 hasta Dn. Las variables proposicionales que hay en estas dos, ¿cierto? En beta y delta, pues respectivamente, ¿cierto? Ahí estamos suponiendo que de beta
de db1 hasta beta n son las variables proporcionales que hay en beta, y desde db1 hasta dm las que están en delta. ¿Listo? Ahora, entonces, por hipótesis inductiva, ¿qué vamos a tener? Por hipótesis inductiva tendríamos que db1' hasta bn', nosotros vamos a deducir en LP a, vamos a deducir en LP a beta, ¿cierto? Pues a beta prima, que es precisamente beta. Y también vamos a tener que vamos a deducir a partir de D1 hasta DM, vamos a prima, ¿cierto? Todas estas primas vamos a deducir en LP a delta prima, pero delta prima es delta también, ¿cierto? Listo. Entonces mire que si nosotros juntamos como estas dos deducciones que tenemos aquí, pensemos en deducciones, pero a partir de todas estas variables proposicionales de 1 n y de 1 hasta dm, ¿cierto? Por un lado vamos a deducir beta y por otro lado vamos a deducir delta. Después aplicamos conjunción y tendríamos esa conjunción de ahí, ¿cierto? O sea, juntando las dos deducciones, que se tienen pues por esos casos, ¿cierto? Y aplicando conjunción, recuerde, conjunción es que si usted tiene dos fórmulas, de ahí deduce la conjunción de ellas dos, ¿cierto? Y tendríamos que B1' hasta Bn' y D1' hasta Dm', deduce en LP a beta y delta, ¿cierto? Ahora mire que aquí estas variables proposicionales son precisamente las variables proposicionales que hay en alfa, ¿cierto? Ya, variables de alfa es precisamente, coja las variables que hay en beta y coja las variables que hay en delta, ¿cierto? Ya que sería B1 hasta Bn, D1 hasta Dm, ¿cierto? Luego entonces mostramos lo que queríamos llegar, ¿cierto? Y porque mire que este aquí también es la fórmula que queremos llegar en este caso, que es el propio alfa, ¿cierto? Alfa que en este caso es beta y delta. Es decir, es como si ustedes pusieran acá, bueno, aquí no. Es decir, ya llegamos pues a que B1' hasta Bn' y con D1' hasta Dm' dedujimos en LP a alfa prima, ¿cierto? Listo. Entonces el caso en el que esa evaluación hace que esa fórmula sea verdadera. La otra posibilidad sería que la haga falsa, ¿cierto? Que esa evaluación haga falsa esa conjunción. 2, 2, 2, 2 sería, sí, E de alfa es igual a falso. Pero entonces, mire, aquí nos va a tocar tomar dos casos. Dentro de este caso sería el 223, perdón, el 2221. Que mire que una conjunción puede ser verdadera. Ah, no, hay, mejor dicho, aquí vamos a tener dos posibilidades. Aquí tenemos, si una conjunción es verdadera, entonces, ¿qué tenemos? Perdón, es falsa, tendríamos que alguna de las dos debe ser falsa. Es decir, que E de beta es igual a falso o E de delta es igual a falso. Desde luego, pues puede darse que las dos sean falsas, pero con estos dos casos ya vamos a abarcar también esa otra posibilidad, ¿cierto?
Aquí sería el caso 2, 2, 1, que sería si E de beta es igual a falso. En este caso, ¿qué tendríamos? Este beta prima, ¿qué sería? Sería la negación de beta, ¿cierto? Ahora, tomemos sean, aquí entonces de nuevo, B1 hasta Bn, las variables proporcionales de beta. Y que son las mismas pues de la negación de beta, ¿cierto? Entonces, por hipótesis inductiva, ¿qué tendríamos? Por hipótesis inductiva vamos a tener que B1' hasta Bn' va a deducir en LP a beta prima, ¿cierto? Pero beta prima es negación de beta, entonces coloquémoslo acá de una vez. Negación de beta. Listo. Ok. Pero queremos llegar a esa que deduce. Bueno, en este caso es la negación. Aquí en este caso, pongámosle aquí. Pongámosle aquí. Y a lo que queríamos demostrar en este caso es negación. O sea, el alfa prima, ¿qué va a ser? Negación de alfa, es decir, negación de alfa y beta, ¿cierto? Ahora, si usted tiene la negación, ¿cierto? Mire que si usted tiene aquí una secuencia de deducción aquí, alfa 1 hasta alfa n, donde esa última fórmula es negación de beta, ¿cómo nosotros podemos deducir de ahí la negación de la conjunción pues, de beta y delta? ¿Cierto? Alfa n más 1, ¿qué sería? Queremos llegar a negación de alfa y beta, ¿cierto? Ahora recuerden que por definición alfa y beta Negación de beta o alfa, o negación de alfa. bueno, sí, si nosotros suponemos ya pues que tenemos ya mostrado lo del perdón, lo de leyes de De Morgan, que en realidad pues eso se demuestra ahí, sería demostrar negación de alfa o negación de beta, y ya tenemos una de ellas, ¿cierto? Ya uno podría, vamos a suponer que eso lo tenemos pues aquí ya demostrado. Entonces, ¿qué tendríamos? Negación de beta o negación de cualquier cosa. Esto lo haríamos, ¿por qué? Por adición en disyunción, ¿cierto? Así uno tiene cualquier fórmula, uno logra demostrar ella o cualquier otra cosa. Vamos a suponer que eso ya lo demostramos, o sea, que si uno tiene pues en el P alfa implica alfa o beta, ¿cierto? Inclusive esto muy probablemente pues es alguna de las cosas que nosotros ya mostramos o que hay en los ejercicios, ¿cierto? Creo que le habíamos demostrado al contrario, profe, que alfa es deducir beta o alfa. Bueno, pero en todo caso, pues si no se ha demostrado, eso se podría demostrar, ¿cierto? Se podría colocar como, digamos, un límite anterior o es como uno de los ejercicios, pues, que pueden estar en el taller. Y aquí vamos a suponer que eso ya lo tenemos demostrado, ¿cierto? Vamos a suponer que ya lo tenemos demostrado. Y aquí entonces, esto va a ser equivalente a alfa n más 1, perdón, alfa n más 2. ¿Sería qué? Sería eso negación de alfa y, perdón, de beta y delta. Vamos a suponer que también tenemos demostrado aquí leyes de Morgan, ¿cierto? A suponer que ya esa ley de Morgan también está demostrada pues en el sistema axiomático. Si no la tenemos demostrada, ustedes lo pueden hacer como ejercicio, ¿cierto? Y eso es lo que si me pongo a hacerlo aquí nos demoramos pues también otro ratito mostrando eso. Pero yo creo que eso inclusive pues en los talleres pueden estar, o si no, ustedes lo pueden hacer como un ejercicio adicional, ¿cierto? Que es en el EP uno puede demostrar que esto implica esto, ¿cierto?
y digamos que ahí tener pues también el modus ponens. ¿Listo? O aquí estaríamos pues inclusive si tenemos la equivalencia entre estas dos sería utilizar esa equivalencia de sustitución por equivalentes, que ya digamos estaríamos también suponiendo que eso está demostrado. Ese sí me acuerdo que es un ejercicio que hay en el taller, demostrar que en ese sistema axiomático vale sustitución por equivalentes, ¿cierto? Aquí sería como de Morgan y sustitución por equivalentes, que ya estaría demostrado pues porque está en el taller. Sería necesario demostrar eso después de que tengamos validez y completitud, porque sabemos que la sustitución por equivalentes vale en semántica. Ah, sí, pero como mire que aquí apenas estamos mostrando precisamente completitud, ¿cierto? Es- si no o sea, si tuviéramos ya validez y completitud de la sustitución por equivalente semántica, tiene la sustitución por equivalentes semántica, pero aquí estamos precisamente mostrando completitud. Entonces todavía no podríamos, digamos, mostrar la sustitución por equivalentes basados en una cosa que no hemos demostrado, ¿cierto? Y para demostrar esta, estamos usando la otra, quedaríamos ahí como en un círculo vicioso, ¿cierto? Pero en todo caso se puede, o sea, se puede demostrar y se puede demostrar solamente usando cosas sintácticas, se hace pues por inducción pues sobre fórmulas, ¿cierto? Y usando solamente los elementos de ese sistema sintáctico que tenemos. ¿Listo? Es decir, entonces mire que ¿qué tenemos aquí? Por lo tanto, pues también tenemos que como las variables proposicionales pues, ¿qué podríamos tener aquí? O sea, tenemos que, como las variables proposicionales de A1, perdón, de alfa, contienen a las de beta, porque estamos diciendo que alfa es beta y delta, ¿cierto? Entonces, las variables proposicionales de alfa es la unión de las variables que hayan en beta y las que hay en delta. Por lo tanto, el conjunto de variables de alfa es un conjunto mayor, ¿cierto? Luego, si logramos deducir esta negación a partir solamente de estas beta 1 hasta beta n, lo vamos a poder hacer con ese conjunto mayor, ¿cierto? Vamos a tener entonces que A1' hasta a n' va a deducir en LP a alfa prima aquí. Ese alfa prima es precisamente la negación de eso en ese caso, ¿cierto? Listo, el otro caso es análogo. 2, 2, 2, 2, 2, 2, análogo a 2, 2, 2, 1, ¿cierto? Sería el caso en el que la fórmula que es falsa es delta, ¿cierto? ¿Listo? Ahora mire que aquí, pues para la conjunción, ahí ya hay que tomar varios casos, ¿cierto? Ahí para la disyunción habría que tomar más o menos también la misma cantidad de casos, después para la implicación, para el bicondicional. Entonces, eso se sigue, es un poquito largo, pero ya tiene más o menos una idea de cómo continuar, ¿cierto? Yo creo que aquí ya nos convencemos de que va a valer pues ese lema que necesitamos, ¿cierto? Si es claro, pues como hasta donde llevamos de ese lema. Y listo, ok. Entonces, volvamos allá a las diapositivas. En realidad voy a coger aquí de una vez el teorema pues, de completitud débil y vamos a mostrar entonces con ese lema, vamos a mostrar el teorema de completitud débil. Bueno, entonces vámonos por aquí. En un momento yo meto aquí. Bueno, entonces
Vamos a demostrar este. Completitud débil. Listo, entonces, vamos a suponer esto de acá, ¿cierto? Supongamos, esa demostración que estamos haciendo aquí de completitud se llama demostración pues, de completitud a la Kalmar, ¿cierto? Existen otras formas de demostrar completitud, incluso uno puede demostrar la completitud fuerte sin tener todavía la débil, pero ya es un método diferente, ¿cierto? Este método, digamos que es un poco más sencillo. Ustedes ya se pueden imaginar que para la otra completitud que ya de por sí muestra la completitud fuerte de una, que vamos a denunciarla ahora, el método es un poco más largo. No es tampoco muy difícil, pero es más largo. Listo, entonces supongamos la hipótesis que tenemos aquí, que esa fórmula alfa es semánticamente válida, es decir, es una tautología. A partir de eso, entonces, queremos mostrar que se deduce alfa, ¿cierto? Ahora, sea E una evaluación, pongámosle aquí E1, una evaluación tal que vamos a tener aquí que E1, bueno, supongamos esto, y vamos a tomar pues que las variables proposicionales de alfa son desde A1 hasta N, ¿cierto? Entonces vamos a tomar esta evaluación tal que E1 de A1, bueno, aquí de A sub I vamos a ponerle, esta evaluación va a ser todo verdadero. E sub I es igual a verdadero para todo ahí, ¿cierto? Y vamos a tomar otra evaluación y sea, no, hagamos primero con esta evaluación lo que tenemos y listo. Entonces, como le asigna todos verdaderos, luego, ¿qué vamos a tener? Para todo, mejor dicho, ay, para todo i entre 1 y n, ¿cierto? Luego, ¿qué vamos a tener? A i' va a ser igual a sub i, porque a todo le está asignando verdadero, los a sub i' van a ser precisamente ellos, ¿cierto? También pues para i pues entre 1 y n. Y además, E de alfa va a ser verdadero. ¿Por qué? Porque nosotros estamos suponiendo que este alfa es semánticamente válido, ¿cierto? Es una tautología. Entonces, como es una tautología, independientemente de los valores de verdad que esa evaluación le asigne a las variables proposicionales, entonces esa evaluación E1 va a ser verdadera esa fórmula alfa, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, por el lema que vimos anteriormente, por lema, ¿qué número tenía ese lema? Vamos a ver aquí qué lema. Por lema 1, es por lema 1 que tenemos. Vamos a tener que A1, A2, así sucesivamente, hasta AN va a deducir en LP a alfa, ¿cierto? Pues alfa prima eh, alfa prima pues que en este caso sería, en este caso alfa prima va a ser precisamente alfa por el asunto pues que esa asignación le está asignando verdadero a eso, ¿cierto? Listo. Ok. Entonces aquí tenemos esa deducción. Vamos a tomar otra evaluación. Sea E2 una evaluación
tal que, entonces esa evaluación lo que va a hacer es, la primera variable proposicional le va a asignar falso, ¿cierto? Y a todas las otras les va a asignar verdadero. Entonces para i pues entre 2 y n les va a asignar verdadero y este va a ser falso. Luego, entonces en este caso, ¿qué tendríamos? Vamos a tener que A1', como es falso, entonces va a ser la negación de A1, ¿cierto? Por aquí vamos a tener, y el resto, pues el resto va a ser los otros A sub i', ¿qué van a hacer? Van a ser A sub i, ¿cierto? Para i entre 2 y n. Y por lema 2, por lema 1, perdón, se tiene entonces que de todo esto a subir, es decir, vamos a tener la negación de A1 y aquí tendríamos A2, así sucesivamente tendríamos por aquí AN, se va a deducir también en LP a alfa prima, que es el propio alfa, ¿cierto? Listo, entonces mire, de esto y de esto sacamos eso, entonces. Ay, perdón, aquí esa deducción no es semántica, sino que esa deducción es sintáctica. Aquí la deducción es sintáctica. Aquí vamos a deducir en LP sintácticamente a eso. Listo. Entonces apliquémosle teorema de deducción, pongámosle esto aquí estrella y pongámosle esto aquí 2 estrellas, ¿cierto? Apliquémosle teorema de deducción y pasemos ese a 1, ¿cierto? Listo. Por teorema de deducción en estrella y 2 estrellas, ¿qué tendríamos? Entonces vamos a pasar aquí en este caso, A1 lo vamos a pasar aquí como antecedente de una implicación y aquí vamos a pasar la negación de A1. Tendríamos que A2 hasta AN deduce en LP a A1 implica alfa, ¿cierto? Mira, ahí cuando aplicamos teorema de deducción podemos tomar pues cualquier fórmula que tengamos aquí a la izquierda de este símbolo de deducción, ¿cierto? Porque eso aquí es un conjunto, en un conjunto no importa el orden. ¿Sí? Lo mismo si nosotros hubiéramos escrito esto acá más a la derecha, lo mismo aquí, ¿cierto? Y entonces, o sea, este sería el resultado de aplicar teorema de deducción a esta estrella que tenemos aquí. Y al aplicárselo a 2 estrellas, ¿qué vamos a tener? Que de A2 hasta N vamos a deducir, ¿cierto? De A2 hasta AN vamos a deducir en LP a negación de A1 implica alfa, ¿cierto? Listo. Voy a poner aquí el esquemita entonces como de esas dos deducciones, ¿cierto? Mire que aquí tendríamos como una secuencia de deducción de esta implicación. Y aquí una secuencia de deducción de esta otra implicación. Hay aquí... Vamos a usar aquí, o sea, por tercer excluido. Aquí ya estamos suponiendo que el tercer excluido ya también lo tenemos demostrado ahí, ¿cierto? Eso desde luego se puede hacer antes, inclusive eso de estar pues también en... Ah, no, eso ya lo mostramos nosotros, ya me acuerdo que también sí lo mostramos pues en la clase anterior, ¿cierto? Por tercer excluido que tenemos, también vamos a tener que en el EP deducimos A1 o negación de A1, ¿cierto? Y también tenemos que en el EP A1 o negación de A1 implica que A1 implica alfa, eso implica bueno, y
negación de A1 implica alfa, de ahí se sigue alfa, ¿cierto? Eso es, mejor dicho, eso sería por disyunción de casos, ¿cierto? Que eso también es una cosa que está en el taller, y demostrar que si uno tiene una disyunción y cada uno de los elementos de la disyunción implican una tercera fórmula, entonces se sigue esa tercera fórmula, que es lo que tenemos aquí. Luego, entonces, aplicando pues modus ponens aquí, entre estas fórmulas que tenemos acá, luego, ¿qué tendríamos? Por modus ponens, finalmente, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que de A2 hasta AN vamos a deducir en LP a alfa, ¿cierto? Mire que ahí ya nos deshicimos de una de las hipótesis, que sería, ahí nos deshicimos de A1, ¿cierto? ¿Alguna duda con respecto a lo que llevamos hasta acá? De cómo nos deshicimos de ese A1. Bueno, veo que no hay dudas. Si en todo caso, si se les ocurre preguntar alguna cosa más adelante, aquí está. Y mire que uno entonces puede seguir repitiendo ese mismo proceso n veces hasta eliminar toda esta hipótesis. Repitiendo el mismo proceso. Ahí. Se pueden eliminar todas las hipótesis. Pues desde A1 hasta ahí. Y por lo tanto, pues obteniendo finalmente entonces que esa fórmula alfa va a ser deducible a partir del conjunto vacío. ¿Cierto? Listo. Bueno, ahí pues ese teorema pues no es tan sencillo, es un teorema un poco complicado. De pronto esta la escogí porque esta es como la demostración más simple que hay de completitud. Como les dije, existen otras maneras de demostrar completitud que inclusive muestran la versión más fuerte de completitud que vamos a ver más adelante de manera directa, pero que son todavía más largas, ¿cierto? Hay que hacer un proceso todavía más largo. Pero por aquí ya podemos tener por lo menos idea pues, de cómo pasar de semántica a sintaxis, ¿cierto? Aquí que mostramos todo lo que es lógicamente válido, es decir, todo lo que son tautologías son demostrables dentro de ese sistema. Entonces mire que ese sistemita, por muy pequeñito que parezca, donde tenemos solamente 3 esquemas axiomáticos y una única regla de inferencia, que es el modus ponens, ya es suficiente para demostrar todo lo que es lógicamente válido, ¿cierto? Todas las tautologías. Bueno, preguntas aquí. Ninguna. Bueno, entonces vamos a volver acá a las diapositivas. Aquí ya tenemos unas primeras consecuencias de esos teoremas de validez y completitud. Entonces, primero, no existen fórmulas de la lógica proposicional de tal manera que esa fórmula sea demostrable y la negación de ella también a partir del conjunto vacío. Es decir, ¿qué nos está diciendo aquí? La lógica proposicional clásica pues es consistente, ¿cierto? Solamente a partir de la lógica, sin tener hipótesis adicionales, nosotros nunca vamos a poder deducir una contradicción. Es decir, que si en alguna parte uno deduce una contradicción, tiene que ser por culpa de las hipótesis que estamos tomando, no de las reglas de la lógica, ¿cierto? ¿Cómo vamos a poder justificar esto? Entonces vámonos acá. Supongamos lo contrario, ¿cierto? Vamos a hacerlo por reducción al absurdo. Supongamos que existe
una fórmula alfa tal que a partir del conjunto vacío nosotros logramos demostrar en LP a alfa y a su negación también. ¿Listo? Como son demostrables, el teorema de validez nos dice que esas fórmulas tendrían que ser lógicamente válidas, ¿cierto? O sea, por teorema de validez, en este caso pues estamos usando el teorema de validez débil, ¿cierto? Que es sin hipótesis, se tiene que tanto alfa como negación de alfa son consecuencias semánticas del vacío. Y ya vimos que ser consecuencia semántica del vacío es lo mismo que ser tautología, ¿cierto? Entonces tomemos una evaluación cualquiera, sea de una evaluación. Como tanto alfa como negación de alfa son tautología, entonces esa evaluación tiene que ser verdadera los dos, ¿cierto? Entonces vamos a tener que E de alfa va a ser igual a verdadero y lo mismo vamos a tener para E de negación de alfa. Pongámosla acá por separado mejor. ¿De dónde? Como tenemos aquí que la negación de alfa es verdadero, tendríamos entonces que alfa tiene que ser falso, ¿cierto? De alfa es igual a falso. Pero ahí llegamos a una contradicción, que tendríamos entonces que esa evaluación estaría dando verdadero y falso alfa. Y acuerde que las evaluaciones son funciones, no le pueden dar dos valores diferentes a un mismo elemento. Es como a partir de suponer que existía una fórmula que era demostrable tanto ella como su negación, a partir del conjunto vacío, y pues sintácticamente, entonces a partir de eso llegamos a una contradicción, por lo tanto no existe tal fórmula, ¿cierto? Entonces mire, ahí ya, ¿eso qué nos dice? Podemos confiar en las reglas de la lógica. ¿Dudas ahí? No, hay una pregunta. Si, por ejemplo, para otras reglas más adelante, pues de esta forma se puede demostrar pues, que son... Y perdón, le estoy escuchando, no le estoy escuchando Perdón, por ahí. profe. Eso, Perdón. ahí sí, mejor. Listo. Con una demostración así se puede demostrar que otras lógicas son consistentes. No, ya ahí tendría que ver uno en la lógica en particular. Normalmente casi todos los sistemas de lógica que existen son consistentes. Lo que pasa es que la lógica clásica, y aquí pues en el caso de la lógica proposicional pues que estamos, la semántica es muy sencilla, es con esas evaluaciones pues que se definen de manera muy sencilla. Hay otras lógicas que tienen unas semánticas más complicadas, entonces ahí mostrar validez y completitud a veces se hace un poquito más engorroso. Pero los métodos son más o menos los mismos, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, si uno va a la lógica intuicionista, lógicas eh, finitamente multievaluadas, lógicas pues, inclusive infinitamente multievaluadas, ahí todas esas lógicas son consistentes. Pero ahora pues nosotros normalmente en matemáticas la lógica que más se trabaja es la lógica clásica, que es la que estamos viendo acá. Ahora una que está tomando como bastante fuerza es la lógica intuicionista, ¿cierto? Y esa lógica intuicionista también es consistente. Pero la demostración es diferente a esto, porque la lógica intuicionista, la semántica es mucho más complicada pues que esta semántica de evaluación. Ok. Muchas gracias, profe. Listo, con gusto. Bueno, entonces volvamos acá. Validez fuerte. Entonces, miren, la validez débil era sin hipótesis. Validez fuerte es que ese paso de lo sintáctico a lo semántico también vale incluso con hipótesis, ¿cierto?
O sea, no solamente si deducimos una fórmula a partir del conjunto vacío, entonces va a tener que ser tautología, sino que vamos a tener que si una fórmula es deducible sintácticamente a partir de un conjunto de fórmulas, entonces también va a ser consecuencia semántica de ese conjunto de fórmulas. Demostrar eso ya, ahí es un poco más complicado. Hay algunos ejercicios pues en el taller que llevan pues a demostrar esto. Y aquí, pues para mostrar esto, inclusive sale pues como más o menos de manera directa del teorema de validez de Dale, ¿cierto? Solamente hay que tener en cuenta que cuando uno hace una deducción, en una deducción uno utiliza un máximo, pues un número finito de hipótesis, no puede usar más que un número finito de hipótesis, porque las deducciones son todas finitas. Entonces eso le permite de esta parte, llevarlo a esto, ¿cierto? También usando pues como el teorema de deducción y esas cosas, pero ahí ustedes se entretienen pues con los ejercicios que hay en el taller. Y la completitud fuerte es que en el otro sentido también vale con hipótesis. Es decir, si nosotros tenemos que una fórmula alfa se sigue semánticamente de un conjunto de fórmulas sigma, entonces también se va a seguir sintácticamente. Ahora, mire que aquí, esos conjuntos sigma, ahí en ningún momento nosotros estamos diciendo que ese conjunto sea finito. Puede ser que ese sigma sea infinito. Hay un teorema que se llama teorema de compacidad, que le permite a uno mostrar que si una fórmula se sigue semánticamente de un conjunto de fórmulas, entonces existe un subconjunto finito de sigma que también va a hacer que de ese conjunto finito se siga alfa, ¿cierto? Pero esa demostración de ese teorema de compacidad es complicado. Ustedes, si quieren, pueden fijar en el libro de Enderton, y está pues acá en las referencias que les había pasado, ahí hablan pues un poco también de ese teorema de compacidad. Inclusive creo que puede haber como una demostración, no me acuerdo bien si hay una demostración del teorema de compacidad o solo lo mencionan, pero creo que sí está la demostración. Pero esa demostración no la vamos a hacer aquí. Los ejercicios que he propuesto en el taller solamente pues, serían ya suponiendo ese teorema de compacidad. La compacidad desde el punto de vista sintáctico es muy simple, porque la definición de deducción es finita, pero desde el punto de vista semántico no es tan simple. Entonces es como Ahora, ya con validez y completitud, entonces, ¿qué tenemos? Nosotros podemos pasar de lo sintáctico a lo semántico sin ningún problema, ¿cierto? Eso es lo bonito. Ya si, digamos, todo lo que nosotros hayamos demostrado o podamos demostrar semánticamente, podemos decir con toda confianza que eso sintácticamente también se sigue, y viceversa, ¿cierto? Ahí ya sí, todas las tautologías ya sabemos que es demostrable. Cualquier tautología la vamos a poder poner entonces en cualquier deducción, ¿cierto? O bueno, cualquier cosa. De aquí ya podemos hacer trampa con estos teoremas de validez y completitud. Desde luego, pues en los talleres yo voy colocando restricciones y cuando estamos en la parte sintáctica, les pido, solamente pueden utilizar esto y esto, no pueden utilizar validez ni completitud para que no se pongan a hacer la trampa pues desde, desde antes pues de tiempo, ¿cierto? Y mire, ya con esto simplemente para mostrar que existe una deducción de una determinada fórmula a partir de un conjuntico de fórmulas, simplemente muestre que se sigue semánticamente, ¿cierto? Si se sigue semánticamente, entonces ya por teorema de completitud se sigue sintácticamente, ya. Ahí tiene la existencia de la deducción, pero usted todavía no tiene esa deducción, ¿cierto? No sabe exactamente cuál va a ser esa deducción. Los ejercicios es como también para poner en práctica cómo llegar a esas deducciones. Ahora, mire que ya también con esto uno puede también pensar en cómo justificar que una determinada fórmula no se sigue de un conjunto de fórmulas, ¿cierto? Pensemos, por ejemplo, en esto. Vamos acá. Vamos acá. Si uno tiene, por ejemplo, esto, ¿será que a partir de P... ¿Será que a partir, digamos, de P implica Q y negación de P, uno puede deducir sintácticamente negación de Q, ¿cierto?
Esa es una pregunta. ¿Sí? ¿Será que eso uno puede deducir la negación de Q a partir de P implica Q y de la negación de P? Entonces mire que en los ejercicios que hay en el taller, ustedes mostraron que P implica Q y negación de P, semánticamente uno no tiene ALP, ¿cierto? O sea, ustedes pueden justificar esto semánticamente y es fácil, ¿cierto? Una evaluación que haga que esta implicación sea verdadera y que esta negación sea verdadera y que esto sea falso. Entonces tome una evaluación que haga, para que esto de acá sea falso, tiene que ser que Q sea verdadero, ¿cierto? Y para que negación de P sea verdadero, vamos a tener que P va a tener que ser falso. Si toma esta evaluación, entonces mire que esta evaluación que vamos a tener, antecedente falso va a ser esta implicación verdadero. Y también va a ser esta negación verdadera, ¿cierto? Y va a ser la negación de Q falsa, por lo tanto no se sigue semánticamente, ¿cierto? Y ahí pues es cuestión de escribirlo, pero ahí está la justificación de esto. Entonces, de acá a acá, ¿qué podemos decir? Que entonces P implica Q y negación de P, no se sigue sintácticamente la negación de Q, ¿cierto? ¿Qué estamos usando aquí? Bueno, ya no. ¿Aquí qué estaríamos usando? ¿Validez o completitud? El contrarrecíproco de completitud. El contrarrecíproco de la validez. O sea, porque mire, aquí validez fuerte. Esta es validez fuerte, ¿cierto? Sigma en el EP se sigue alfa, implica sigma en el EP se sigue semánticamente, ¿cierto? Alfa. Esta es validez fuerte, ¿cierto? La validez fuerte es, si se logra demostrar una fórmula a partir de un conjunto de fórmulas de manera sintáctica, entonces esa fórmula es una consecuencia semántica de ese conjunto de fórmulas, eso es validez fuerte. Entonces, mire que aquí lo que estamos aplicando es el contrarrecíproco de este, ¿cierto? O sea, si una fórmula no se sigue semánticamente de un conjunto de fórmulas, entonces tampoco se puede deducir. Entonces, aquí, ¿qué sería? Contrarrecíproco de validez fuerte. O mejor dicho, por validez fuerte, ¿cierto? Porque sabemos que el recíproco y el contrarrecíproco son equivalentes. De validez fuerte, ¿cierto? Entonces, mire que ya tenemos cómo justificar que no hay deducciones, ¿cierto? De ahí si uno le pone una pregunta, ¿será que una fórmula se sigue, pues puede ser demostrada a partir de un conjunto de fórmulas? Uno por un lado puede, por un lado tratar de matarse pues ahí, sacarse un ojo, tratando de llegar a la deducción. Si usted como que no logra llegar a la deducción, ¿qué puede pensar? Veamos semánticamente si eso sí es válido semánticamente. Si logra mostrar que no es semánticamente, pues ya con eso le asegura que esa búsqueda que usted estaba haciendo nunca va a tener éxito, a no ser de que cometa machetazos, ¿cierto? ¿Sí es claro? Sí, profe, pero una pregunta. ¿Hay una forma de pronto de saberlo de forma un poco más instintiva? Pues para no son expresiones así tan pequeñas, por así decirlo. Ah, no, ahí... No, yo creo que la intuición de pronto funciona un poco más es en la parte semántica, ¿cierto? Claro. Normalmente uno la piensa más semánticamente, ¿qué pasa si esto fuera verdadero, esto es verdadero? Pues para aquí. O sea, Piensa sería más como en así. valores de verdad, ¿cierto? Ujú. Y ahí ya Ah, lo bueno. justifica semánticamente y ya, si lo logra justificar semánticamente, desde luego, entonces también vale sintácticamente. Inclusive, Listo, profe. por Sí. ejemplo, ya para demostrar cualquier cosa, uno lo podría hacer trampa, ¿cierto? Le piden, por ejemplo, uno demostrar que eso que utilicé yo ahora de alfa o beta
Y tenemos alfa implica delta y también tenemos beta implica delta. Demuestre sintácticamente que dice sigue delta, ¿cierto? Usted podría hacer trampa. Usted no tiene ganas de ponerse a sacarse un ojo tratando de buscar la secuencia de deducción que a partir de estas fórmulas lo lleve a esto. ¿Usted qué hace? Demuestre eso semánticamente, ¿cierto? Demuéstrelo semánticamente, pues aquí con esto mismo de acá tenemos que esto, sigue semánticamente esto. Si sigue semánticamente esto, y acá para acá, ¿por qué lo justifica? Por completitud fuerte, ¿cierto? Y si se sigue semánticamente, entonces se deduce sintácticamente. Ahí ya uno puede hacer trampa y se evitaría tener que hacer demostraciones con axiomas y reglas de inferencia, ¿cierto? Pero entonces precisamente pues por eso en los ejercicios les pongo las restricciones ahí para que cojan práctica con las dos formas pues de ver la lógica desde el punto de vista semántico y sintáctico. Listo. Perfecto, profe, muchas gracias. Ok, con gusto. ¿Dudas ahí? Bueno, entonces vamos solamente ya como a terminar acá el tema. Aquí es solamente por mencionar una cosita adicional, es como más información general pues que cualquier otra cosa. Es decir, esto nunca va a caer en evaluaciones. Y es que no solamente existen definiciones pues de sintácticas a partir de sistemas axiomáticos tipo Hilbert, ¿cierto? Esos sistemas axiomáticos para lógica normalmente pues en muchas partes los llaman sistemas hilbertianos, ¿cierto? Sistemas tipo Hilbert. Existen otras formas de definir lógicas que es por medio de lo que llama deducción natural. Bueno, y existen otras también, cálculos de secuencia y otras maneras, ¿cierto? Aquí en esos sistemas de deducción natural, en lugar de tener como muchos axiomas y una regla de inferencia, lo que tiene es solamente reglas de inferencia. Y se tiene, por cada conectivo, se tiene una regla de inferencia para introducir el conectivo y otra para eliminar el conectivo. Esa es como la idea. Entonces veamos aquí como cuáles son las reglas que hay para cada uno de los conectivos en ese sistema de deducción natural. Que la idea es que ese sistema de deducción natural lo propuso, ay, se me fue el nombre. Bueno, el lógico que lo propuso, Gerard Gensen. Gensen fue el que propuso el sistema de deducción natural. Lo propuso como una manera, pues, como un poco más acercada, más cercana, pues, a la manera como los matemáticos hacen deducción. Que mire que un matemático cuando está haciendo deducciones, normalmente, pues, en alguna teoría matemática, normalmente no hace lo que nosotros hicimos en ese sistema, pues, axiomático de a partir de unos axiomitas ir buscando esquemas y finalmente llegar, pues, a la fórmula que uno quería. Normalmente lo que hacen los matemáticos es que si un matemático va a demostrar una implicación, normalmente ¿qué es lo que hace? Supone el antecedente, ¿cierto? Que eso es lo que tenemos aquí. Supone el antecedente. Si a partir de eso llega el consecuente, entonces deduce la implicación, que eso es lo que sería, pues, se estaría como formalizando teorema de deducción. Ahora, cuando llegó a ese beta y aquí ya dedujo esa implicación, descarga esa hipótesis, ¿cierto? Aquí por eso es que se coloca ese alfa entre llaves acá, ¿cierto? Esas llaves, en este caso pues, esos corchetes están como simbolizando que esa hipótesis ya se descartó y que esta deducción de esa implicación no depende de ninguna hipótesis. Mejor dicho, aquí está esquematizando esta regla de introducción de la implicación, es precisamente teorema de deducción. La eliminación de la implicación, ¿qué es? Es simplemente modus ponens, ¿cierto? Para usted eliminar una implicación que necesita el antecedente. Si tiene el antecedente, entonces concluye el consecuente y listo. Serían las reglas pues para, para la implicación, la introducción y eliminación. Ahora, para una conjunción, ¿cómo un matemático normalmente demuestra una conjunción? Demuestre una fórmula, demuestre la fórmula alfa y demuestre la fórmula beta. Si usted logró hacer esas dos cosas, entonces deduce la conjunción de ellas dos. Listo. Así introduce la conjunción.
Ahora, si, ¿cómo elimina la confusión? Usted tiene, en alguna deducción tiene alfa y beta, y usted de ahí saca alfa o saca beta. Como tiene las dos, puede sacar la que necesite, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿cómo normalmente un matemático demuestra una disyunción? Demuestra alguna de las dos fórmulas. ¿Sí? Si demuestra alfa, entonces de ahí concluye que sea alfa o beta. Y si dedujo a beta, también de ahí deduce que sea alfa o beta, ¿cierto? Para eliminar la que hace es disyunción de casos. Si usted tiene alfa o beta, se quiere deshacer de esa disyunción y pues para concluir alguna otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que hace? Muestre que a partir de alfa usted deduce beta y muestre que a partir de beta también deduce delta. Si usted logra hacer eso, entonces en últimas de todo eso usted deduce delta. Y estas hipótesis las puede descartar, ¿cierto? ¿Listo? Entonces simplemente disyunción de casos aquí también. Bueno, para el bicondicional sería mostrar pues como cada una de las implicaciones. Ahora, si usted tiene un bicondicional y tiene una de las fórmulas, concluye la otra porque son equivalentes. Para demostrar la negación de una fórmula, ¿qué hace? Supone la fórmula y llega a una contradicción. De ahí que concluye la negación de esa fórmula. ¿Listo? Ahora, si tiene la negación de una fórmula y a partir de eso llega una contradicción, de ahí que concluye la fórmula alfa. Sería también pues como una especie de reducción al absurdo. Ahí es simplemente como mostrar como esos esquemas que uno logra, por ejemplo, demostrar que este sistema, o sea, con estas reglas, uno logra deducir exactamente lo mismo que deduce en ese sistema hilbertiano, ¿cierto? En el sistema axiomático que vimos de Hilbert. Pero, miren, normalmente cuando nosotros vamos a hacer deducciones, pues de aquí en adelante, vamos a usar muchos de estos esquemas. Bueno, ¿tienen alguna duda? Ah, espérate, contrarrecíproco de los teoremas. Ah, bueno. ¿Tienen alguna duda? Profe, ¿por qué es bueno formalizar estos sistemas? ¿Por qué es bueno formalizar la lógica? Entonces, mire que eso le da como un nivel de confianza adicional a la matemática. Y además, por otro lado, permite sistematizar algunas cosas, pues meterlo en el computador. Entonces, por un lado, mire que ya, si uno no lo sistematiza o no formaliza la lógica, uno, por ejemplo, preguntas como esa, ¿será que con los axiomas y las reglas de inferencia que nosotros estamos usando en lógica, ¿será que nosotros no podemos deducir alguna contradicción? ¿Cierto? Y puede, o sea, uno puede confiar mucho de las reglitas que usa para deducir teoremas y mentiras que en últimas, pues y uno feliz porque logra deducir un montón de cosas, pero resulta que uno en realidad puede demostrar una contradicción y por lo tanto demostrar cualquier cosa. Esta formalización aquí ya nos asegura que esas reglas no nos van a llevar, por ejemplo, a contradicciones. Nos está librando por lo menos de contradicciones en la lógica. Que ya en las teorías ya va a ser otro problemita, ¿cierto? Pero por lo menos nos está librando o nos está asegurando pues con toda certeza de que la lógica no nos lleva a contradicciones. Eso ya es una cosa importante. Ahora, otra cosa es esas formalizaciones, digamos ya, existen también métodos de resolución pues que llaman y métodos de hacer deducción automática de teoremas y de alguna manera pues están también basados en este tipo de formalización de la lógica, ¿cierto? Hay algunas cosas, algunas deducciones, los computadores ya permiten hacer esas deducciones, entonces existe, digamos, un campo de la lógica que es precisamente eso, deducción automática de teoremas. Profe, yo tengo una pregunta acerca de eso. Pues tenía la duda. No se puede automatizar completamente la lógica. Pues Completamente, la parte sintáctica, por ejemplo, las deducciones. exacto. Entonces mire que ahí tenemos una pregunta muy interesante y que precisamente si no hubiera una formalización de la lógica no tendríamos respuesta para esa pregunta. Entonces la respuesta es que para la lógica proposicional existe, ¿cierto? La lógica proposicional es muy sencillita y existen algoritmos para uno determinar si una fórmula se sigue o no de otra, si existe una deducción. Fíjese, pues piense solamente en las tablas de verdad, ¿cierto?
Usted por medio de tablas de verdad puede determinar si una fórmula es consecuencia semántica o no de otra. Y por los teoremas de validez y completitud que tenemos, entonces tendríamos que se sigue también sintácticamente, ¿cierto? Ahora, ese método no es, el método de tablas de verdad no es nada eficiente, es muy ineficiente, ¿cierto? Pero existen otros métodos como más eficientes para hacer deducciones en la lógica proposicional, ¿listo? Ahora, no existe un método que sea totalmente eficiente, que sirva para demostrar cualquier cosa en tiempo razonable. En la lógica proposicional el problema no es si existe algoritmo o no, porque sí existen algoritmos. El problema es que en algunos casos el algoritmo se puede demorar muchísimo tiempo para determinar si una fórmula se sigue o no de un conjunto de fórmulas, ¿cierto? Entonces ya hay un problema de complejidad de algoritmo. Ahora, cuando ya nos vamos... Sí. Podrían haber un algoritmo que se quede pegado repitiendo un ciclo y nunca llegue a una deducción. Pero aquí en la lógica proposicional incluso no pasaría eso, porque ahí se pueden tener algoritmos que en últimas, que aseguren que en cualquier momento van a decir, eso sí es un teorema o no es un teorema, ¿cierto? El problema es que si se está demorando mucho tiempo, uno no sabe si, pues cuál va a ser la respuesta más adelante, si será que sí es un teorema y todavía no encontró la demostración, o si es que todavía no ha parado, ¿cierto? Ese es un problema. Pero en la lógica proposicional uno puede asegurar que esos algoritmos siempre terminen y le dan a uno la respuesta pues correcta de si es teorema o no es teorema. Ahora, cuando uno ya se va a la lógica de predicados, cuando ya metemos los cuantificadores, hay teoremas que muestran que esa lógica no es decidible. Es decir, no existen algoritmos que permitan determinar si una fórmula es o no deducible de un conjunto de fórmulas. Pues, un algoritmo general, ¿cierto? Ahora, para algunas teorías y algunos casos particulares existen algoritmos, pero no existe un algoritmo general ya para la lógica predicados de primer orden. Entonces ya ahí sí, o sea, las deducciones y la semántica en la lógica de predicados es más complicada y ya ahí no hay algoritmos, solamente para teorías particulares y cosas pues, sí, teorías particulares y fragmentos particulares pues de esa lógica. Bueno, entonces por acá faltan ya 10 minuticos pues para... Ah, sí, todavía hay mucho trabajo, pues hay muchas cosas, sí. Muchas cosas por hacer en lógica y en matemática, afortunadamente. Bueno, entonces la próxima clase hacemos taller, hacemos, pues, en todo caso, váyale trabajando al taller 2 y la idea sería, pues, ojalá sería llegar a resolver dudas que ustedes tengan y no llegar, pues, como a hacer ejercicios, pues, que ustedes le hayan pensado. Y bueno, y ya tienen presente, pues, cuál es la fecha del primer parcial para que vayan estudiando. Nos vemos entonces la próxima semana. Que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Profe, Sí, una pregunta. ¿Hay programas de computador que puedan demostrar cosas matemáticas, pues teoremas? sí, hay varios, pues sí, hay varias teorías de cómo hacer demostración automática de teoremas, otras que son demostración asistida de teoremas. Inclusive, pues hay algunos resultados matemáticos que fueron demostrados fue a partir de computadores y no existe sino la demostración que se hizo a partir del computador. Ah, brutal. Gracias. Listo. Bueno, ahora sí, entonces nos vemos la próxima semana. Esté muy bien.